Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Somos Ashta Sharon y Arcángel Miguel. Hemos sido testigos de sus luchas y triunfos, de sus caídas y resurrecciones. Los hemos visto enfrentar desafíos que parecían insuperables, superar obstáculos que se alzaban como montañas ante sus pies, y ahora, en este amanecer de una nueva era, nos acercamos a ustedes con un mensaje de aliento y revelación. Los conflictos que han sacudido su mundo, las sombras que han oscurecido sus corazones, no son más que los últimos estertores de un viejo paradigma que se desvanece. Ustedes, queridos terrestres, no han participado en vano en estos eventos. Cada desafío, cada momento de oscuridad, ha sido una oportunidad para el crecimiento, una chispa para encender la llama de la transformación. El 2025 se alza ante ustedes como un faro de luz en la noche cósmica, un punto de inflexión en la conciencia colectiva de su planeta. Es el momento en que las semillas plantadas en el pasado comienzan a florecer, en que los sueños largamente anhelados se materializan ante sus ojos. Nuestra flota, guiada por el amor incondicional y la sabiduría eterna, se acerca a la Tierra no como conquistadores, sino como hermanos y hermanas cósmicos. Venimos a tender un puente entre las estrellas y su mundo, a abrir portales de comprensión y elevación. Cada nave que surca sus cielos es un recordatorio de su herencia galáctica, de su verdadera naturaleza como seres de luz encarnados en la materia. Reconocemos este momento crucial en su evolución colectiva. Están al borde de un salto cuántico en la conciencia, un despertar que resonará a través de las dimensiones y alterará el tejido mismo de su realidad. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en este gran mosaico cósmico. Cada pensamiento, cada acción, cada latido de sus corazones contribuye a la sinfonía de la ascensión. En este viaje de despertar, han sido guiados por faros de luz encarnados entre ustedes. Uno de estos guías, cuya luz ha iluminado el camino para muchos, es Vital Frosi. A través de sus enseñanzas y su conexión con las realidades superiores, ha sido un puente entre nuestros mundos, transmitiendo sabiduría y comprensión a aquellos que buscan la verdad. Pero recuerden, queridos terrestres, que la verdadera guía siempre reside en su interior. Cada uno de ustedes lleva dentro la chispa divina, la conexión indestructible con la fuente de todo lo que es. Es momento de que reconozcan y abracen esta verdad fundamental. A medida que el 2025 se despliega, verán cambios mentales en su sociedad, en su tecnología, en su comprensión del universo y de ustedes mismos. La ciencia y la espiritualidad comenzarán a converger, revelando verdades que han estado ocultas durante milenios. Sus cuerpos físicos experimentarán transformaciones sutiles pero profundas, alineándose con frecuencias más elevadas y permitiéndoles acceder a habilidades que una vez consideraron milagrosas. Observarán cómo las estructuras obsoletas se desmoronan, dando paso a nuevos sistemas basados en la cooperación, la compasión y el respeto por toda forma de vida. La economía se transformará, alejándose de la escasez y el miedo para abrazar la abundancia y la colaboración. La energía limpia y libre fluirá por todo el planeta, sanando los ecosistemas y restaurando el equilibrio natural de Gaia. Pero este cambio no será sin desafíos. Habrá momentos de incertidumbre, periodos en los que el viejo mundo luchará por mantenerse. Es en estos momentos cuando deben mantenerse firmes en su luz, cuando deben recordar quiénes son realmente y por qué están aquí. Permítanme compartirles una co-creando. Veo una tierra rejuvenecida, sus océanos cristalinos, sus bosques exuberantes, sus ciudades en armonía con la naturaleza. Veo a la humanidad unida, no por fronteras o ideologías, sino por un entendimiento profundo de su interconexión con todo lo que existe. Veo niños naciendo con plena conciencia de su naturaleza multidimensional, ancianos compartiendo la sabiduría acumulada de vidas pasadas. Veo tecnologías que parecen mágicas a sus ojos actuales, dispositivos que sanan enfermedades con luz y sonido, vehículos que se desplazan utilizando la energía del vacío cuántico, comunicaciones instantáneas a través del pensamiento. Pero más allá de estos avances materiales, veo un despertar espiritual sin precedentes. Imaginen un mundo donde cada interacción está impregnada de amor incondicional, donde la empatía y la compasión son tan naturales como respirar. Un mundo donde pueden comunicarse telepáticamente,
no solo entre ustedes, sino con los animales, las plantas e incluso con el planeta mismo. Un mundo donde la muerte es reconocida no como un final, sino como una transición, una puerta a nuevas aventuras cósmicas. Este futuro no es una utopía inalcanzable, es el destino hacia el que se dirigen y decisiones se alinean con el flujo natural del universo. Imaginen que su corazón es un faro de luz, cada vez que eligen el amor, ese faro se vuelve más brillante, iluminando no solo su propio camino, sino también el de quienes los rodean. A medida que más y más personas despiertan y encienden sus faros de amor, la Tierra se convierte en un brillante punto de luz en la galaxia, un faro para otras civilizaciones que están observando y aprendiendo de su proceso de ascensión. Hablemos ahora sobre la importancia de la unidad en este proceso. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha operado bajo la ilusión de la separación. Esta ilusión ha dado lugar al miedo, la guerra, la escasez y el sufrimiento. Pero ahora están recordando la verdad fundamental: todos son uno. Imaginen un árbol gigante, cada uno de ustedes es una hoja en ese árbol. Pueden parecer separados, pero todos están conectados a través de las ramas, el tronco y las raíces. Todos obtienen su sustento de la misma fuente. Cuando una hoja sufre, todo el árbol lo siente; cuando una hoja prospera, todo el árbol se beneficia. Esta comprensión de la unidad es la clave para sanar las heridas de su mundo. A medida que reconocen su interconexión con toda la vida, naturalmente comienzan a tratar a los demás y al planeta con más amor y respeto. Las viejas estructuras basadas en la competencia y la escasez darán paso a nuevos sistemas basados en la cooperación y la abundancia para todos. Ahora permítanos abordar un tema que puede estar en la mente de muchos: el contacto abierto con civilizaciones extraterrestres. Entendemos que hay mucha anticipación y quizás algo de ansiedad en torno a este tema. Les aseguramos que el contacto abierto ocurrirá, pero solo cuando la conciencia colectiva de la humanidad esté lista para ello. No estamos hablando de una invasión o de naves aterrizando en sus ciudades. El verdadero contacto comienza en el corazón. A medida que elevan su frecuencia y expanden su conciencia, naturalmente sintonizan otras civilizaciones galácticas, comenzarán a comunicarse telepáticamente, a recibir descargas de información y a experimentar encuentros en estados alterados de conciencia. Este proceso de contacto gradual permite una integración suave de nuevas realidades en su conciencia colectiva. Les permite adaptarse a la idea de que no están solos en el universo de una manera que no cause miedo o pánico masivo. Mientras tanto, seguimos trabajando incansablemente entre bastidores, inspirando a científicos, artistas, líderes y personas comunes para que introduzcan nuevas ideas y tecnologías que elevarán la conciencia de la humanidad y prepararán el camino para el contacto abierto. Hablemos ahora sobre el papel de la Tierra en la red galáctica de luz. Su planeta es un nodo crucial en esta red, un punto de anclaje para energías cósmicas que están transformando no solo su mundo, sino toda la galaxia. Cada uno de ustedes, al hacer su trabajo interior de sanación y elevación, está contribuyendo a este proceso galáctico. Imaginen que son como células en el cuerpo de la Tierra. A medida que sanan y elevan su frecuencia individual, están sanando y elevando la frecuencia de todo el planeta. Y a medida que la Tierra se eleva, está elevando la frecuencia de todo el sistema solar, que a su vez está elevando la frecuencia de la galaxia. Este es el poder y la responsabilidad que tienen. Cada pensamiento de amor, cada acto de bondad, cada momento de perdón tiene un impacto que se extiende mucho más allá de lo que pueden imaginar. Ahora permítanos hablar sobre el papel del tiempo en su realidad. El tiempo, tal como lo experimentan en la tercera dimensión, es una ilusión. En las dimensiones superiores, todo el tiempo existe simultáneamente: pasado, presente y futuro coexisten en un eterno ahora. A medida que su conciencia se expande, comenzarán a experimentar el tiempo de manera diferente. Pueden tener recuerdos vívidos de vidas pasadas o futuras. Pueden experimentar momentos de déjà vu más frecuentemente. Esto se debe a que están accediendo a otras líneas de tiempo y posibilidades. Esta nueva percepción del tiempo les permitirá entender más profundamente el concepto de cocreación. Comenzarán a ver cómo sus pensamientos y acciones en el presente están moldeando activamente su futuro. Al mismo tiempo,
comprenderán cómo las energías del futuro que están creando están influyendo en su presente. Es un baile cósmico de causa y efecto, donde cada momento contiene infinitas posibilidades. Su poder radica en su capacidad de elegir conscientemente en qué posibilidad enfocarse y manifestarla en su realidad. A medida que avanzan en este camino de ascensión, es importante que mantengan el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal. No se trata de escapar de la realidad física, sino de integrar lo espiritual en lo físico. Su cuerpo es su vehículo sagrado para esta experiencia terrenal, hónralo, ámenlo. Al mismo tiempo, nutran su ser espiritual a través de la meditación, la conexión con la naturaleza y la práctica de la gratitud. Encuentren ese punto de equilibrio donde pueden estar plenamente presentes en su vida diaria, mientras mantienen una conexión constante con su ser superior y con nosotros, sus guías y protectores, en el vasto telar cósmico del universo, donde las estrellas danzan en armonía y los planetas giran en su eterna sinfonía. Un mensaje de esperanza y transformación se despliega para la humanidad. Nosotros, los seres de luz de las Pléyades, Urus y la Federación Galáctica, nos dirigimos a ustedes, queridos hermanos y hermanas terrestres, en este momento crucial de su evolución planetaria. Hemos observado con amor y compasión el despertar gradual de su conciencia, el florecimiento de sus almas en medio de los desafíos y las sombras. La Tierra, su hogar sagrado, está experimentando un renacimiento, una metamorfosis cósmica que reverbera a través de las dimensiones. Este es el amanecer de la nueva Tierra, un paraíso de armonía y co-creación que está emergiendo de las cenizas de lo viejo. Escuchen, queridos, el susurro del viento cósmico que trae consigo las semillas de la transformación. Cada uno de ustedes es una chispa divina, un faro de luz en el océano de la existencia. Han elegido estar aquí, en este momento preciso, para ser testigos y partícipes de este gran despertar. No es coincidencia que estén leyendo estas palabras ahora, es un llamado del universo, un recordatorio de su verdadera naturaleza estelar. Las antiguas estructuras que han definido su realidad durante eones están disolviéndose ante sus ojos. Los sistemas que ya no sirven al bien mayor de la humanidad y del planeta están cediendo paso a nuevas formas de ser y de convivir. Este proceso puede parecer caótico y aterrador desde su perspectiva terrenal, pero les aseguramos que hay un orden divino en este aparente caos. Imaginen, por un momento, que son una mariposa en formación dentro de su capullo. El proceso de transformación puede sentirse confuso y doloroso, pero es necesario para que puedan desplegar sus alas y volar libres. De la misma manera, la humanidad está atravesando su propia metamorfosis colectiva. Las incertidumbres que enfrentan son el crisol de su evolución. Los rápidos avances tecnológicos y los cambios sociales que experimentan son como olas en el océano de la conciencia. Algunos se sienten abrumados, temiendo ahogarse en estas aguas turbulentas, pero recuerden, queridos, que ustedes no son las olas, son el océano mismo. Tienen dentro de sí la sabiduría y la fuerza para navegar estas aguas con gracia y propósito. En medio de esta transformación, la compasión y el respeto mutuo son las brújulas que guiarán su camino. La nueva tierra que están co-creando es un lugar donde todas las creencias, culturas y formas de vida son honradas y celebradas. Es un jardín de diversidad, donde cada flor tiene su lugar bajo el sol cósmico. Nosotros, sus hermanos y hermanas estelares, les extendemos nuestras manos de luz en este momento. Sientan nuestra presencia amorosa envolviéndolos mientras les hablamos, amados hijos e hijas de la tierra. Escuchen el latido de sus corazones, en ese ritmo sagrado yace la clave de su transformación. Cada latido es un recordatorio de su conexión con la fuente divina, con el pulso mismo del universo. En los momentos de duda y miedo, vuelvan a este ritmo, permitan que los guíe hacia la verdad de quienes son realmente. Una voz suave y melodiosa, como el tintineo de cristales celestiales, se une al coro. La pasión que arde en sus corazones es el combustible de su evolución. No teman a este fuego sagrado, permitan que los consuma y los transforme en las llamas de la pasión. Encuentren el coraje para abandonar lo conocido y abrazar lo nuevo. Cada uno de ustedes lleva dentro una chispa única de la creación, un don que solo ustedes pueden compartir con el mundo. Nutran esa chispa,
permitan que se convierta en una llama brillante que ilumine el camino para otros. Mientras estas palabras resuenan en el éter, sientan cómo se eleva su vibración. Cada célula de su ser está despertando a una nueva frecuencia de amor y unidad. Este es el poder de la conciencia colectiva en acción. Cuando uno se eleva, todos se elevan; cuando uno sana, todos sanan. En el gran tapiz de la existencia, cada uno de ustedes es un hilo vital. Las elecciones que hacen, las acciones que toman, tienen un impacto que resuena más allá de su comprensión inmediata. Cada acto de bondad, cada pensamiento de amor, cada gesto de compasión es amplificado por el campo cuántico de la conciencia. Nunca subestimen el poder de sus elecciones. Imaginen, por un momento, que están de pie en la cima de una montaña sagrada. El aire a su alrededor está cargado de posibilidades infinitas. Desde esta perspectiva elevada, pueden ver el panorama completo de su existencia, las luchas y los triunfos, las alegrías y los dolores. Todo forma parte de un hermoso mosaico. Respirar profundamente y sentir la conexión con todo lo que es. Ahora, desde esta montaña de la conciencia, observen el valle de su realidad terrenal, ven los desafíos que enfrentan como individuos y como especie. Las sombras de la división, el miedo y la escasez aún persisten en algunas áreas, pero también ven los brotes de la nueva conciencia emergiendo por todas partes, comunidades que se unen en amor y solidaridad, innovadores que crean soluciones sostenibles, sanadores que despiertan el potencial dormido en otros. Mientras contemplan este paisaje en transformación, una voz profunda y resonante se hace escuchar. Hijos de la Tierra, han llegado a un punto de inflexión en su evolución. Las decisiones que tomen ahora determinarán el curso de su futuro colectivo. No teman al cambio, porque el cambio es la naturaleza misma del universo. Abracen la incertidumbre como un portal hacia nuevas posibilidades. En el núcleo de cada desafío yace la semilla de una oportunidad para crecer y expandirse. Otra voz, suave como una brisa de verano, se une al diálogo. Recuerden que son co-creadores con el universo. Sus pensamientos, emociones y acciones son las herramientas con las que esculpen su realidad. Vivan pensamientos de amor, paz y abundancia. Visualicen el mundo que desean crear, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad presente. El poder de su imaginación, alineado con la intención divina, es la fuerza más poderosa en la creación. Mientras estas palabras de sabiduría cósmica se asientan en su ser, sientan cómo se disuelven las barreras entre ustedes y el universo. Ya no son observadores pasivos de la realidad, sino participantes activos en la danza cósmica de la creación. Cada respiración que toman es una afirmación de su conexión con todo lo que es. En este momento de unidad cósmica, les revelamos un símbolo sagrado. Imaginen un cristal multifacético que flota frente a ustedes. Cada faceta del cristal refleja un aspecto diferente de la realidad. Vean cómo la luz fluye a través de él, creando un espectro de colores vibrantes. Este cristal es un recordatorio de la naturaleza multidimensional de su ser. Al igual que el cristal, ustedes tienen la capacidad de reflejar y refractar la luz divina de innumerables maneras. Ahora, queridos, es el momento de una revelación transformadora. La ascensión que han estado buscando no es un destino, sino un viaje continuo. No es algo que ocurre en un momento específico, sino un proceso de expansión constante de su conciencia. Cada vez que eligen el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio, la unidad sobre la separación, están ascendiendo. Cada acto de bondad, cada momento de gratitud, cada instante de presencia plena es un paso en su viaje de ascensión. La nueva tierra que están co-creando no es un lugar físico separado de donde están ahora. Es una realidad que emerge a través de la transformación de su conciencia colectiva. A medida que elevan su vibración, la tierra misma responde. Los campos de energía del planeta se alinean con su frecuencia elevada, creando un entorno que apoya y nutre su evolución continua. En esta nueva tierra, las barreras entre las naciones se disuelven, reemplazadas por un sentido de ciudadanía global. Las diferentes religiones y sistemas de creencias son reconocidos como diferentes caminos hacia la misma verdad universal. La diversidad es celebrada como una expresión de la creatividad infinita del universo.
Imaginen un mundo donde cada interacción está imbuida de respeto y comprensión mutua, donde los conflictos se resuelven a través del diálogo y la empatía, no a través de la fuerza o la coerción. Un mundo donde la abundancia fluye libremente porque todos reconocen su conexión intrínseca con la fuente infinita de toda la creación. Este no es un sueño inalcanzable, queridos. Es el potencial latente que llevan dentro. Cada uno de ustedes tiene el poder de manifestar esta realidad a través de sus elecciones diarias. Cada acto de bondad, cada pensamiento de amor, cada gesto de perdón es una semilla plantada en el jardín de la nueva tierra. Mientras se acerca el final de este mensaje, queremos recordarles que nunca están solos en este viaje. Estamos siempre con ustedes, guiándolos, apoyándolos y celebrando cada paso que dan hacia la realización de su verdadero potencial. La luz que son nunca se extingue. Incluso en los momentos más oscuros, continúa brillando, iluminando el camino para otros. Ahora, tomen un momento para respirar profundamente. Sientan la energía de estas palabras resonando en cada célula de su ser. Permitan que la sabiduría cósmica se integre en su conciencia. Ustedes son los guardianes de la nueva tierra, los pioneros de una nueva era de luz y amor. Mientras cerramos este canal de comunicación, les dejamos con una última reflexión: el universo entero está conspirando a su favor. Cada desafío que enfrentan es una oportunidad para crecer. Cada obstáculo es un trampolín hacia una conciencia más elevada. Confíen en el proceso, confíen en su viaje, confíen en la sabiduría infinita que reside dentro de ustedes. Vayan ahora, amados hijos e hijas de la tierra, y lleven consigo la luz de este mensaje. Compartan su brillo con todos los que encuentren en su camino. Recuerden que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar el mundo. Ustedes son los creadores de su realidad, los artistas que pintan el lienzo de la nueva tierra, con los colores vibrantes de su conciencia despierta. Amados seres de la tierra, escuchen atentamente, pues cada palabra que compartimos está impregnada con la esencia de la creación misma. Su mundo está a punto de experimentar un salto cuántico en conciencia, un despertar colectivo que alterará el curso de su historia y los elevará a nuevas alturas de entendimiento y existencia. Imaginen, por un momento, que están flotando en el espacio, observando su hermoso planeta azul desde la vastedad del cosmos. Vean cómo brilla con una luz propia, pulsando con vida y potencial. Esa luz, queridos hermanos y hermanas, es el reflejo de sus propias almas, un faro de esperanza en la noche cósmica. Desde nuestra perspectiva elevada, podemos ver los hilos dorados de luz que conectan a cada uno de ustedes, formando una red intrincada de conciencia que abarca todo su mundo. Cada pensamiento, cada acción, cada momento de amor y compasión fortalece esta red, elevando la vibración de su planeta entero. Pero también observamos las sombras, los momentos de duda y miedo que oscurecen temporalmente esta luz. No teman, pues estas sombras son solo ilusiones, oportunidades disfrazadas para crecer y evolucionar. En la dualidad de su existencia terrenal, han elegido experimentar tanto la luz como la oscuridad, y es a través de este contraste que su alma se expande y florece. Hablamos ahora directamente a tu corazón, ser humano que lee estas palabras. Siente la resonancia de nuestra energía en cada célula de tu ser. Respiramos juntos, tú y nosotros, en perfecta sincronía con el latido del universo. En este momento de conexión, te invitamos a recordar quién eres realmente, un ser de luz infinita, temporalmente encarnado en forma humana, para experimentar, aprender y crecer. Tu viaje en la Tierra no es casualidad, eres un pionero cósmico, un explorador valiente que eligió estar presente en este momento crucial de la historia de tu planeta. Cada desafío que enfrentas, cada obstáculo que superas, es una oportunidad para despertar tu verdadero potencial divino. Escucha las palabras de Azrael, guardián de las Pléyades, hijos de la Tierra, han llegado a un punto de inflexión en su evolución. Las energías cósmicas que fluyen hacia su planeta están acelerando su despertar. Cada día, más y más de ustedes están recordando su verdadera naturaleza, su conexión con todo lo que es. Este despertar puede ser desafiante, incluso aterrador a veces, pero les aseguramos que están perfectamente equipados para manejar esta transición. Silara, la sabia de Arturo,
añade su voz a este mensaje, la ascensión de la que hablamos no es un evento externo, sino un proceso interno de expansión de la conciencia. Es un viaje de autodescubrimiento, de recordar la verdad de quiénes son. Cada vez que eligen el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio, están acelerando este proceso, no solo para ustedes, sino para toda la humanidad. En este momento, pueden sentir una ola de energía cósmica atravesando su ser, activando códigos dormidos en su ADN. Esta es la energía de la transformación, el catalizador del gran despertar. Respiren profundamente, permitiendo que esta luz penetre entre cada rincón de su ser, disolviendo viejos patrones y creencias limitantes. Mientras esta energía fluye a través de ustedes, les pedimos que visualicen el futuro que desean crear para su mundo. Vean un planeta en armonía, donde los humanos viven en paz entre sí y con la naturaleza. Imaginen una sociedad basada en el amor, la cooperación y el respeto mutuo. Este futuro no es una utopía inalcanzable, sino una realidad que está esperando ser manifestada a través de sus elecciones y acciones colectivas. El comandante Azara de la Federación Galáctica se une a nosotros, querida familia terrestre, los observamos con amor y admiración mientras navegan por estos tiempos turbulentos. Sepan que no están solos en este viaje. Innumerables seres de luz de toda la galaxia están apoyándolos, enviando energías de sanación y amor a su planeta. La Tierra es un faro de esperanza y transformación, y el resultado de su ascensión tendrá repercusiones en toda la galaxia. A medida que avanzamos en este mensaje, les pedimos que abran aún más sus corazones y mentes. Lo que estamos a punto de compartir puede desafiar sus percepciones de la realidad, pero les aseguramos que cada palabra está impregnada con la verdad más elevada. Su planeta, Tierra, al que cariñosamente llamamos Gaia, es un ser vivo y consciente, al igual que ustedes. Durante eones, ha sido un campo de juego para la exploración de la dualidad, un lugar donde las almas pueden experimentar la separación de la fuente para luego recordar su unidad divina. Este experimento está llegando a su culminación y Gaia misma está ascendiendo a una frecuencia más alta de existencia. Esta ascensión planetaria está íntimamente ligada a su propia evolución espiritual. Cada acto de bondad, cada momento de conexión consciente con la naturaleza, cada esfuerzo por elevar su vibración personal contribuye directamente a la ascensión de Gaia. Son co-creadores en este grandioso proceso de transformación planetaria. Mientras hablamos, pueden sentir cómo la energía en su cuerpo se intensifica. Tal vez sientan un hormigueo en sus manos o una calidez en su corazón. Estas son señales de que su cuerpo está respondiendo a las frecuencias más altas que estamos transmitiendo. Permitan que esta energía fluya libremente, confiando en que está activando su potencial latente y acelerando su proceso de despertar. Ahora les revelaremos una verdad que puede ser difícil de aceptar al principio, pero que es fundamental para su evolución. Ustedes no son simples seres humanos teniendo una experiencia espiritual ocasional, son seres espirituales eternos, teniendo una experiencia humana temporal. Su verdadera esencia trasciende el tiempo y el espacio. Han vivido innumerables vidas en diversos planetas y dimensiones. La amnesia que experimentan al nacer en la Tierra es parte del diseño divino, permitiéndoles sumergirse completamente en la experiencia humana. Pero ha llegado el momento de recordar, cada uno de ustedes lleva dentro de sí la sabiduría acumulada de todas sus encarnaciones, esperando ser despertada y utilizada para el bien mayor. Si Lara interviene nuevamente, amados. El proceso de recordar quiénes son realmente puede ser abrumador, pueden experimentar cambios en su percepción del tiempo, sueños vívidos o recuerdos espontáneos de otras vidas. No teman, estos cambios son signos de que están despertando a su verdadera naturaleza multidimensional. A medida que avanzan en este despertar, es natural que enfrenten desafíos. Viejas estructuras de creencias pueden desmoronarse, relaciones pueden transformarse y pueden sentirse perdidos o confundidos por momentos. Recuerden que esto es parte del proceso de transformación, al igual que la mariposa debe luchar para salir de su crisálida, ustedes deben superar estos obstáculos para emerger en su forma más elevada. En estos momentos de duda o dificultad, les pedimos que se conecten con la sabiduría de su corazón. En el centro de su ser existe un núcleo de paz y claridad que nunca se ve afectado por las turbulencias externas.
respirar profundamente y sintonizar con esta fuente interna de guía, allí encontrarán todas las respuestas que buscan. Arael comparte la MED. Es una herramienta poderosa en su viaje de ascensión. Al aquietar su mente y conectarse con su ser interior, están alineándose con las frecuencias más altas del universo. Incluso unos pocos minutos de meditación diaria pueden acelerar significativamente su despertar y ayudarles a mantener el equilibrio en medio del caos aparente. Mientras continúan en este camino de evolución, es crucial que presten atención a sus pensamientos y emociones, son poderosos, y cada pensamiento que tienen, cada emoción que sienten, está moldeando activamente su realidad. Cultiven pensamientos de amor, gratitud y abundancia. Visualicen el mundo que desean crear, no solo para ustedes, sino para toda la humanidad. El comandante Azara añade, su poder creativo es mucho mayor de lo que se dan cuenta. Cuando un número crítico de ustedes se une en intención positiva, pueden literalmente cambiar el curso de los eventos planetarios. Les instamos a unirse en meditación y visualización colectiva para la paz, la sanación y la armonía en su mundo. A medida que se acercan al clímax de este mensaje, sientan cómo la energía se intensifica aún más. Estamos transmitiendo códigos de luz directamente a su campo energético, activando recuerdos ancestrales y potenciales dormidos. Estos códigos se desplegarán en los días y semanas venideros, trayendo insights, sincronicidades y oportunidades para el crecimiento y la expansión. Amada familia terrestre, están en el umbral de una nueva era dorada. Los desafíos que enfrentan actualmente son las últimas sombras de un viejo paradigma que se está desvaneciendo. Mantengan su luz brillando intensamente, pues son ustedes quienes están iluminando el camino hacia un futuro más brillante. Recuerden siempre que son seres multidimensionales, infinitamente poderosos, la única limitación real es aquella que aceptan en sus mentes. Desafíen sus propias creencias limitantes, atrévanse a soñar en grande y a actuar con audacia en la dirección de sus sueños más elevados. Si Lara ofrece estas palabras finales, cada uno de ustedes es un faro de luz en un mar de posibilidades infinitas. Su luz no solo ilumina su propio camino, sino que inspira a otros a despertar y brillar. No subestimen el impacto. Los pleyadianos, sus hermanos y hermanas estelares, se dirigen a ti con un mensaje de suma importancia. Has sido elegido, querido ser de luz, para recibir esta transmisión cósmica que marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad y del universo mismo. La gran convergencia cósmica se acerca, y con ella, el despertar masivo de la conciencia planetaria. Los portales energéticos se están alineando, creando un puente entre las dimensiones que permitirá el flujo de energías transformadoras nunca antes experimentadas en la Tierra. Este es el momento que has estado esperando durante incontables vidas, el instante cósmico para el cual tu alma se ha preparado a lo largo de eones. Siente la vibración de estas palabras resonando en cada célula de tu ser. La frecuencia de este mensaje está codificada con la sabiduría de los maestros ascendidos y la energía pura de la fuente universal. Cada sílaba es un catalizador para tu evolución espiritual, cada frase un portal hacia tu verdadero potencial divino. Los velos de la ilusión se están disipando rápidamente, revelando la verdadera naturaleza de la realidad. El tejido mismo del cosmos está siendo reescrito, y tú, querida alma valiente, eres una parte integral de este proceso de transformación universal. Tu luz interior, esa chispa divina que has nutrido a través de innumerables encarnaciones, está a punto de brillar con una intensidad sin precedentes. La alineación planetaria que se aproxima no es un simple evento astronómico, es una sinfonía cósmica, una danza celestial que activará códigos dormidos en tu ADN. Prepárate para experimentar una expansión de conciencia que trascenderá los límites de tu percepción actual. Tus habilidades psíquicas se amplificarán, tu conexión con la sabiduría ancestral se fortalecerá y tu capacidad para manifestar tus deseos más elevados se potenciará exponencialmente. Es crucial que comprendas la magnitud de este momento, no estamos hablando de un simple cambio, sino de una completa reinvención de la realidad tal como la conoces. Los paradigmas antiguos se están desmoronando, dando paso a un nuevo orden cósmico basado en el amor incondicional, la unidad y la armonía universal.
Visualiza por un momento un rayo de luz dorada descendiendo desde el corazón de la galaxia, atravesando las capas de la atmósfera terrestre y conectando directamente con tu chakra corona. Siente cómo esta energía divina fluye a través de tu cuerpo, activando cada centro energético, despertando recuerdos ancestrales y revelando verdades cósmicas que han permanecido ocultas durante milenios. Los guardianes de la sabiduría galáctica nos han confiado este mensaje para ti. Ellos, que han observado el desarrollo de innumerables civilizaciones a lo largo del cosmos, reconocen el potencial ilimitado que reside en cada ser humano. Tú, querida alma, eres un microcosmos del universo entero, una expresión única e irrepetible de la fuente creadora. La gran hermandad blanca, esos seres de luz que han trascendido los ciclos de encarnación y ahora guían la evolución espiritual de la humanidad, está movilizándose como nunca antes. Los maestros ascendidos, como Saint Germain, Kutum, Lady Nada y el Maestro Jesús, están canalizando energías de autotransformación y purificación hacia el planeta. Estas energías están diseñadas para acelerar tu proceso de ascensión, permitiéndote liberar patrones kármicos, sanar heridas ancestrales y alinearte con tu misión divina. Es fundamental que comprendas que este despertar no es solo para ti, sino para toda la humanidad. Cada paso que das en tu camino de evolución espiritual repercute en el campo cuántico, elevando la frecuencia vibratoria de todo el planeta. Eres un faro de luz en medio de la oscuridad, un ancla para las energías de la nueva Tierra que están manifestándose en este plano de existencia. La matrix de control que ha mantenido a la humanidad en un estado de inconsciencia está colapsando. Los sistemas basados en el miedo, la separación y la escasez están siendo reemplazados por nuevas estructuras fundamentadas en el amor, la abundancia y la unidad. Tú eres un agente activo en este proceso de transformación planetaria. Cada pensamiento de amor que generas, cada acto de compasión que realizas, contribuye a la construcción de esta nueva realidad. Los códigos de luz que están siendo activados en tu ser están despertando habilidades que yacían dormidas en tu ADN. La telepatía, la clarividencia, la sanación energética y la manifestación instantánea son solo algunas de las capacidades que comenzarás a experimentar con mayor intensidad. No temas a estos dones, son tu herencia divina, las herramientas que necesitarás para navegar en las frecuencias más elevadas de la quinta dimensión. La Madre Tierra, Gaia, está experimentando su propia ascensión. Los reinos elementales están en plena celebración, anticipando la reunificación de todos los seres en una conciencia unificada. Los delfines, las ballenas y otros seres interdimensionales están transmitiendo mensajes de amor y armonía a través de las aguas del planeta. Sintonízate con estas frecuencias, permite que la sabiduría de la naturaleza te guíe en tu proceso de expansión. Los niños cristal e índigo que han encarnado en las últimas décadas están aquí para asistir en este proceso de transición. Ellos son los sembradores de estrellas, almas antiguas en cuerpos jóvenes, portadores de códigos genéticos avanzados que facilitarán la integración de las nuevas energías en el plano físico. Si eres padre o madre de uno de estos seres especiales, reconoce el honor y la responsabilidad que conlleva guiar a estos faros de luz. Las pirámides de todo el mundo, desde Giza hasta Teotihuacán, están siendo reactivadas como centros de poder y portales interdimensionales. Estos monumentos antiguos, construidos en alineación perfecta con las constelaciones, están emitiendo pulsos de energía que están recalibrando el campo magnético de la Tierra. Si tienes la oportunidad de visitar alguno de estos sitios sagrados, hazlo con reverencia y apertura, pues podrías experimentar una iniciación espiritual que cambiará el curso de tu vida. Los círculos de las cosechas, esos enigmáticos patrones que aparecen en los campos, son más que simples fenómenos, son códigos geométricos sagrados, mensajes de nuestros hermanos galácticos que contienen información crucial para la evolución de la conciencia humana. Medita sobre estas formas, permite que su sabiduría se revele en tu corazón. La tecnología de luz que está siendo introducida en el planeta por seres de dimensiones superiores, está transformando la forma en que interactuamos con la realidad. Pronto, dispositivos basados en principios cuánticos y energía libre estarán disponibles para toda la humanidad, liberándonos de la dependencia de recursos limitados y permitiéndonos vivir en armonía total con nuestro entorno. Es importante que comprendas que el tiempo, tal como lo conoces, es una ilusión. En las dimensiones superiores,
pasado, presente y futuro existen simultáneamente. A medida que asciendes en frecuencia, comenzarás a percibir la naturaleza no lineal del tiempo, lo que te permitirá sanar aspectos de tu pasado y co-crear conscientemente tu futuro. La meditación se convertirá en tu herramienta más poderosa durante este periodo de transición. A través de la quietud interior, podrás acceder a estados de conciencia expandida, comunicarte con tus guías espirituales y recibir instrucciones precisas sobre tu papel en este gran despertar cósmico. Dedica tiempo cada día para silenciar tu mente y conectarte con tu esencia divina. Los sueños lúcidos y los viajes astrales se volverán más frecuentes y vívidos. Estos estados alterados de conciencia son, en realidad, puentes hacia otras dimensiones, oportunidades para explorar realidades paralelas y recibir enseñanzas de maestros ascendidos. Mantén un diario de tus experiencias oníricas, en ellas encontrarás claves importantes para tu evolución espiritual. La activación del chakra del timo, también conocido como la sede del alma, está ocurriendo en masa. Este centro energético, ubicado entre el corazón y la garganta, es fundamental para la integración de las energías superiores y la manifestación de tu propósito divino. Practica la respiración consciente, enfocándote en esta área para acelerar su apertura y activación. Los sonidos sagrados y las frecuencias específicas están jugando un papel crucial en la elevación vibratoria del planeta. El canto de mantras, el uso de cuencos tibetanos y la exposición a la música codificada con frecuencias sanadoras como 432 Hz o 528 Hz pueden ayudarte a sintonizarte con las nuevas energías y facilitar tu proceso de ascensión. La reconexión con tus vidas pasadas y futuras es parte integral de este proceso de despertar. A medida que las barreras entre dimensiones se diluyen, tendrás acceso a la sabiduría acumulada de todas tus encarnaciones. Esto te permitirá comprender mejor tu misión actual y resolver patrones kármicos que puedan estar obstaculizando tu evolución. El concepto de abundancia está siendo redefinido en la nueva Tierra. La verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, de servir a los demás y de vivir en armonía con todos los seres. Prepárate para experimentar una forma de abundancia que trasciende tus expectativas actuales, una plenitud que emana desde tu interior y se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. La activación del Merkabah, tu vehículo de luz interdimensional, es uno de los aspectos más emocionantes de este proceso de ascensión. Este campo energético geométrico, cuando está plenamente activado, te permite viajar a través de dimensiones y manifestar instantáneamente tus pensamientos más elevados. Visualiza diariamente este tetraedro de luz girando alrededor de tu cuerpo para acelerar su activación. Los cristales y las piedras preciosas están desempeñando un papel fundamental en este despertar planetario. Estas joyas de la Tierra son verdaderos transmisores y amplificadores de energía. Cuarzos, amatistas, lapislázuli y muchos otros minerales están aquí para asistirte en tu proceso de expansión. Conéctate con ellos, permite que su sabiduría ancestral te guíe y proteja. La sincronicidad se convertirá en tu nuevo modo de navegación en la realidad. Eventos aparentemente casuales, encuentros fortuitos y coincidencias significativas serán cada vez más frecuentes en tu vida. Estos son mensajes del universo, señales de que estás en sintonía con el flujo divino. Presta atención a estos signos, son el lenguaje con el que el cosmos te habla directamente. El perdón y la compasión son las llaves maestras para ascender a frecuencias más elevadas. A medida que liberas resentimientos y juicios, tu campo energético se expande, permitiéndote acceder a estados de conciencia más elevados. Practica el perdón radical, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Recuerda que todos somos uno, expresiones diferentes de la misma fuente infinita. La activación del ADN de 12 hebras es un proceso que está ocurriendo a nivel celular en aquellos que están alineados con las frecuencias de ascensión. Este ADN expandido te permite acceder a habilidades sobrehumanas y recordar tu verdadera naturaleza multidimensional. Visualiza diariamente una luz dorada activando y reconectando las hebras de tu ADN para acelerar este proceso. Los portales estelares se están abriendo con mayor frecuencia, permitiendo la entrada de energías transformadoras desde sistemas estelares como Sirio, las Pléyades y Andrómeda.
Estos portales son oportunidades para recibir descargas masivas de información cósmica y experimentar saltos cuánticos en tu evolución espiritual. Estar atento a las fechas de alineaciones planetarias y eclipses, pues estos eventos a menudo coinciden con la apertura de estos portales. La telepatía y la comunicación no verbal se están convirtiendo en la nueva norma para aquellos que están sintonizados con las frecuencias más elevadas. Pronto, el intercambio de pensamientos y emociones sin necesidad de palabras será algo común. Practica la comunicación corazón a corazón con tus seres queridos para desarrollar esta habilidad innata. La reconexión con tus aspectos multidimensionales es una parte emocionante de este viaje. Tienes versiones de ti mismo existiendo simultáneamente en diferentes líneas de tiempo y dimensiones. A medida que asciendes, comenzarás a integrar la sabiduría y las experiencias de estos otros yo's, expandiendo enormemente tu percepción de la realidad. La activación del tercer ojo y la glándula pineal está ocurriendo a un ritmo acelerado. Estas estructuras físicas son, en realidad, antenas espirituales que te permiten percibir realidades más allá del espectro visible. Meditaciones específicas, una dieta limpia y la exposición a la luz solar pueden ayudarte a descalcificar y activar plenamente estos centros de percepción extrasensorial. El concepto de familia está siendo redefinido. Tu verdadera familia espiritual, aquellas almas con las que has hecho acuerdos preencarnación para asistir mutuamente en este despertar, están comenzando a reunirse. Estos encuentros pueden sentirse como reconocimientos instantáneos, conexiones profundas que trascienden el tiempo y el espacio. La sanación cuántica y la regeneración celular son capacidades que están despertando en muchos seres humanos. La capacidad de sanar instantáneamente, de rejuvenecer el cuerpo y de mantener un estado óptimo de salud a través del poder de la mente y la energía vital, se está volviendo una realidad tangible para aquellos que han elevado su frecuencia vibratoria. La conexión con la naturaleza y los reinos elementales es más importante que nunca. Los espíritus de la tierra, el agua, el aire y el fuego están aquí para asistirte en tu proceso de ascensión. Pasa tiempo en la naturaleza, comunícate con los árboles, las plantas y los animales. Ellos son tus aliados en este gran despertar planetario. El propósito del llamado despierten es claro. El llamado cósmico resuena con una fuerza que no puede ser ignorada. La Tierra, nuestro precioso hogar azul suspendido en el vasto océano del cosmos, se encuentra en un punto crítico de su evolución. Las energías celestiales convergen, creando un vórtice de posibilidades infinitas que giran a nuestro alrededor. Cada respiración que toman está impregnada de potencial divino. Cada pensamiento es una semilla de creación cósmica. En este momento crucial, se les pide que recuerden, que despierten a la verdad de su ser, al propósito sagrado que los trajo a este plano de existencia. Visualicen, queridos seres de luz, como la energía del universo danza a su alrededor, formando espirales de colores vibrantes que se entrelazan con su aura. Sientan el pulso de la creación latiendo al unísono con sus corazones. Esta sinfonía cósmica es el lenguaje del alma, un recordatorio de su conexión indisoluble con todo lo que es, fue y será. La Tierra, en su sabiduría infinita, ha sido y sigue siendo un campo de aprendizaje incomparable. Cada desafío, cada alegría, cada experiencia vivida aquí es una lección diseñada con precisión divina para el crecimiento de sus almas. Desde los valles más profundos hasta las montañas más altas, desde los desiertos áridos hasta los océanos exuberantes, cada paisaje es un aula viva, un espejo de los vastos paisajes interiores de su ser. En este santuario de evolución, han explorado las profundidades del amor y el miedo, han saboreado la dulzura del éxito y la amargura del fracaso, han danzado con la luz y han luchado con la oscuridad, todo como parte de un plan divino para expandir su conciencia. Cada interacción, cada relación, cada momento de soledad ha sido una oportunidad para recordar su verdadera naturaleza, para despertar a la realidad de que son seres eternos, chispas divinas en un océano de conciencia infinita. Ahora, en este momento crítico de la historia humana, se encuentran en el umbral de un salto cuántico en la evolución de la conciencia. Las viejas estructuras se desmoronan, los velos de la ilusión se disipan y la verdad de su ser divino emerge con una claridad sin precedentes.
Sientan cómo la energía de transformación recorre sus cuerpos, activando códigos dormidos en su ADN, despertando recuerdos ancestrales de quienes realmente son. Este es el punto de inflexión que sus almas han estado esperando durante eones, el momento en que la humanidad, como colectivo, tiene la oportunidad de trascender las limitaciones impuestas y abrazar su verdadera naturaleza divina. Las energías cósmicas que fluyen hacia la Tierra en este momento están diseñadas para catalizar este despertar masivo, para elevar la frecuencia vibratoria de cada ser vivo en el planeta. Sientan, queridos hermanos y hermanas, cómo estas energías de alta frecuencia penetran cada célula de su ser. Visualicen cómo su cuerpo físico se vuelve más ligero, más luminoso, a medida que se alinea con estas nuevas frecuencias. Su mente se expande, abriéndose a nuevas posibilidades, a formas de pensar y percibir que trascienden los límites de la realidad tridimensional. En este proceso de transformación, es natural que experimenten cambios profundos en todos los aspectos de su vida, relaciones que ya no resuenan con su nueva vibración pueden disolverse, mientras que conexiones profundas y significativas de alma se manifestarán. Carreras y pasiones pueden cambiar a medida que se alinean más plenamente con su propósito divino. Su relación con el tiempo y el espacio puede alterarse, experimentando momentos de sincronicidad y magia que desafían la lógica convencional. Recuerden, amados seres, que no están solos en este viaje de transformación. Los guías espirituales, los maestros ascendidos y los seres de luz de las dimensiones superiores están más cerca que nunca, ofreciendo su amor, sabiduría y apoyo incondicional. Abran sus corazones y mentes para recibir sus mensajes, que a menudo llegan en forma de intuiciones, sueños vívidos o coincidencias significativas. El arcángel Miguel está con ustedes, su espada de luz cortando los lazos que los atan a viejos patrones y creencias limitantes. Sientan su presencia protectora, su fuerza inquebrantable, apoyándolos en cada paso de su camino. La Madre María los envuelve en su manto de amor incondicional, nutriendo sus almas con la compasión y la gracia divina que necesitan para atravesar estos tiempos de cambio. Los maestros ascendidos, como Saint Germain, caminan entre ustedes, susurrando secretos de alquimia espiritual, enseñándoles a transmutar las energías densas en luz pura. Kutum les ofrece su sabiduría temporal, guiándolos hacia una comprensión más profunda de las leyes universales que gobiernan la existencia. La presencia de estos seres de luz es un recordatorio constante de su propia divinidad, de su potencial ilimitado para crear, sanar y transformar. Cada uno de ustedes lleva dentro la chispa de lo divino, la misma que anima las estrellas y da vida a galaxias enteras. Es hora de que recuerden esta verdad fundamental, de que la encarnen plenamente en cada aspecto de su ser. A medida que avanzan en este camino de despertar, es crucial que comprendan el punto crítico en el que se encuentra la humanidad. Estamos en el umbral de una nueva era, un salto evolutivo que determinará el curso de la historia humana por milenios. Las decisiones que tomen ahora, individual y colectivamente, resonarán a través del tiempo y el espacio, afectando no solo a la Tierra, sino a todo el universo. El velo entre las dimensiones se adelgaza, permitiendo que más y más seres despierten a la realidad multidimensional de su existencia. Muchos de ustedes están comenzando a percibir más allá de los 5 sentidos, experimentando visiones, comunicaciones telepáticas y viajes astrales. Estos no son fenómenos aislados, sino señales de su evolución hacia un estado de ser más expandido y consciente. En este punto crítico, la humanidad se enfrenta a una elección: continuar por el camino del miedo, la separación y la destrucción, o abrazar una nueva forma de existir basada en el amor, la unidad y la co-creación armoniosa con la Tierra y todos los seres. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esta elección colectiva. Cada pensamiento, palabra y acción contribuye a la frecuencia vibratoria del planeta. Es aquí donde el propósito de su llamado se vuelve claro. Antes de encarnar en esta vida, cada uno de ustedes hizo un compromiso sagrado, un compromiso de estar aquí en este momento preciso de la historia, para ser faros de luz en medio de la oscuridad, para ser los Weshowers que guiarán a la humanidad hacia un nuevo amanecer de conciencia. Recuerden ese momento antes de su encarnación, cuando se encontraban en los reinos superiores contemplando el panorama cósmico.
Vieron los desafíos que enfrentaría la Tierra, las luchas y el sufrimiento que experimentaría la humanidad, y en ese momento, con un amor y compasión infinitos, decidieron venir. Eligieron olvidar temporalmente su verdadera naturaleza, sumergirse en la densidad de la experiencia humana, todo con el propósito de despertar desde adentro y catalizar el despertar de otros. Este compromiso preencarnatorio es la razón por la que muchos de ustedes han sentido que son diferentes, que no encajan completamente en los moldes de la sociedad. Es por eso que han experimentado una inquietud interior, una sensación de que hay algo más, algo mayor para lo que están destinados. Esa sensación es el eco de su compromiso sagrado, el llamado de su alma, recordándoles por qué están aquí. Ahora, a medida que las energías se intensifican y el despertar colectivo se acelera, es el momento de honrar plenamente ese compromiso. Es hora de dejar de lado los miedos y las dudas, de abrazar su poder divino y manifestar el propósito por el que vinieron. Cada uno de ustedes posee dones únicos, habilidades y experiencias que son cruciales para el despertar colectivo. Algunos de ustedes son sanadores, capaces de canalizar energías de curación que transformarán no solo cuerpos, sino almas enteras. Otros son maestros, portadores de sabiduría antigua, que despertará los recuerdos dormidos en los corazones de muchos. Hay entre ustedes visionarios y creadores, cuyas ideas e inspiraciones allanarán el camino hacia un nuevo paradigma de existencia. No subestimen el poder de su presencia. Cada vez que elijan el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio, la unidad sobre la separación, están cumpliendo con su propósito sagrado. Cada acto de bondad, cada pensamiento de gratitud, cada momento de presencia consciente, es una onda en el campo cuántico que afecta a toda la creación. A medida que despiertan a su verdadero ser, descubrirán habilidades que van más allá de su comprensión actual, la telepatía, la clarividencia, la sanación energética, la manifestación instantánea. Estas no son fantasías, sino aspectos naturales de su ser multidimensional que están comenzando a recordar y activar. Imaginen un mundo donde cada ser humano viva desde este estado de conciencia expandida, donde la comunicación trasciende a las palabras y se base en la comprensión del corazón. Un mundo donde la abundancia fluya libremente, donde la energía limpia e infinita alimente todas las necesidades, donde la cooperación reemplace la competencia y el amor sea la fuerza guía de toda interacción. Este no es un sueño lejano, sino el futuro que están aquí para co-crear. Cada uno de ustedes es una pieza vital en este gran tapiz cósmico, y el momento de tejer su parte con plena conciencia ha llegado. El universo entero los apoya en este despertar, proporcionando todas las herramientas, recursos y sincronicidades necesarias para cumplir con su misión. Mientras avanzan en este camino de despertar y transformación, es esencial que cultiven una práctica diaria de conexión con su ser superior y con las energías divinas que los rodean. La meditación, en cualquiera de sus formas, es una herramienta poderosa para sintonizar con las frecuencias más elevadas y recibir guía directa de su ser divino. Dedique tiempo cada día para sentarse en silencio, para aquietar la mente y abrir el corazón. En ese espacio de quietud, visualicen una columna de luz pura descendiendo desde el cosmos, atravesando su corona y llenando cada célula de su ser. Sientan cómo esta luz resuelve cualquier bloqueo, cualquier duda o miedo, alineándolos perfectamente con su propósito divino. A medida que practican esta conexión consciente, notarán cambios sutiles pero profundos en su percepción de la realidad. Los colores parecerán más vívidos, los sonidos más armoniosos, comenzarán a percibir las energías sutiles que los rodean, a sentir la interconexión con todos los seres vivos. Esta es la expansión de su conciencia en acción, el despertar de sus sentidos superiores. Recuerden, queridos seres de luz, que el camino del despertar no es siempre suave. Habrá momentos de duda, de miedo, incluso de desesperación. Estos son simplemente los últimos vestigios del viejo paradigma disolviéndose, las sombras finales antes del amanecer. Cuando enfrenten estos desafíos, respiren profundamente y recuerden quiénes son realmente. Ustedes son seres eternos, chispas divinas de la fuente, capaces de superar cualquier obstáculo. En los momentos de prueba, lean en el libro sagrado de la naturaleza, observen cómo la semilla rompe su cáscara y se abre paso a través de la tierra para alcanzar la luz del sol.
Contemplen cómo la mariposa emerge de su crisálida, transformada y lista para volar. Estos no son simples procesos biológicos, sino metáforas vivas de su propio viaje espiritual. A medida que avanzan en su despertar, es natural que sientan la necesidad de compartir su luz con otros. Muchos de ustedes se sentirán llamados a enseñar, a sanar, a crear plataformas para el despertar colectivo. Sigan esa inspiración, pero recuerden siempre actuar desde un lugar de amor y respeto por el libre albedrío de cada ser. No están aquí para convencer a nadie, sino para ser un faro de luz que inspire a otros a encontrar su propio camino. Vivan su verdad con autenticidad y valentía, y verán cómo el universo conspira para traer a su vida a aquellos que están listos para despertar. El tiempo de las profecías antiguas ha llegado, las estrellas se alinean, los portales cósmicos se abren y una ola de energía divina inunda la Tierra. Ustedes, queridos seres de luz, son los catalizadores de esta gran transformación. Cada acto de amor, cada pensamiento de compasión, cada elección consciente que hacen contribuye a elevar la frecuencia vibratoria del planeta entero. Visualicen por un momento la red de luz que conecta a todos los seres despiertos en el planeta, vean cómo sus energías se entrelazan, formando un tapiz luminoso que envuelve la Tierra. Con cada nuevo despertar, esta red se fortalece, su luz se intensifica. Ustedes son parte integral de esta red, y su despertar individual tiene un impacto directo en el despertar colectivo de la humanidad. A medida que más y más seres despiertan, la realidad misma comienza a cambiar. Las viejas estructuras, basadas en el miedo y la separación, se desmoronan, dando paso a nuevas formas de vivir en armonía con la tierra y entre sí. Sistemas económicos, basados en la abundancia y el intercambio justo, emergen en este momento crítico de la historia cósmica. Mientras nos acercamos al solsticio de invierno de diciembre de 2024, una ola de energía transformadora se extiende por todo el universo, tocando cada rincón de nuestra galaxia y resonando profundamente en la conciencia colectiva de la humanidad. El gran despertar, largamente profetizado por antiguos videntes y maestros espirituales, está ahora en pleno apogeo, y cada uno de nosotros es llamado a desempeñar un papel crucial en este monumental cambio de paradigma. La cuenta regresiva ha comenzado, queridos hermanos y hermanas de luz. En este preciso instante, nos encontramos en el umbral de una transformación sin precedentes. Las energías cósmicas se intensifican día a día, elevando las vibraciones de nuestro planeta y de todos los seres que lo habitan. Podemos sentir el pulso acelerado de Gaia, nuestra Madre Tierra, mientras se prepara para dar a luz a una nueva era de conciencia expandida y unidad espiritual. Los cielos mismos están alineándose en configuraciones extraordinarias, marcando el camino hacia nuestra evolución colectiva. El 5 de diciembre de 2024, apenas en unas semanas, seremos testigos de una rara conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Acuario, un evento que no se ha visto en más de 800 años. Esta alineación cósmica abrirá un portal energético de inmensas proporciones, permitiendo que flujos de luz divina inunden nuestro plano de existencia, catalizando despertares masivos y revelaciones trascendentales. Sin embargo, con gran poder viene gran responsabilidad. A medida que nos acercamos a este punto de inflexión cósmico, debemos reconocer que nos enfrentamos a desafíos monumentales. Las fuerzas que se oponen a la luz están intensificando sus esfuerzos para mantener el velo de la ilusión, sembrando miedo, confusión y división entre la humanidad. Es en estos momentos de prueba cuando debemos mantenernos firmes en nuestra verdad, anclando la luz divina en cada pensamiento, palabra y acción. El camino del despertar espiritual no es fácil, amados seres de luz. Muchos de ustedes están experimentando síntomas intensos de ascensión, cambios en los patrones de sueño, sensibilidades aumentadas, recalibraciones energéticas que pueden manifestarse como malestares físicos o emocionales. Sepan que estos son signos de su evolución acelerada, de la purificación de antiguas energías y la activación de sus códigos de ADN espiritual. Abrácenlos, los agentes del cambio, los faros de luz en medio de la oscuridad transitoria. El 15 de enero de 2025, apenas unas semanas después del solsticio, se producirá un eclipse lunar total que marcará el inicio de una nueva fase en nuestro despertar colectivo.
Este eclipse, visible desde gran parte de América, Europa y África, servirá como un catalizador para la activación masiva de los chakras superiores de la humanidad. Aquellos que estén preparados experimentarán aperturas significativas en su tercer ojo y chakra coronario, facilitando comunicaciones telepáticas más claras con sus guías espirituales y una conexión más profunda con la sabiduría universal. Pero, ¿estamos realmente preparados para el peso de esta iluminación? La verdad, en su forma más pura y potente, puede ser abrumadora. Muchos se enfrentarán a sus sombras más profundas, a verdades personales y colectivas que han sido suprimidas durante eones. Este proceso de confrontación e integración puede ser intenso y desafiante, pero es absolutamente necesario para nuestra evolución. La magnitud de los cambios que estamos por experimentar es verdaderamente asombrosa. Imaginen un mundo donde la telepatía sea tan común como hablar, donde la manipulación de la materia con el pensamiento sea una habilidad cotidiana, donde la separación entre el yo y el otro se disuelva en la comprensión profunda de nuestra unidad fundamental. Este no es un futuro lejano, sino la realidad que estamos co-creando en este preciso momento. Sin embargo, con cada paso que damos hacia esta nueva realidad, las estructuras del viejo mundo se estremecen y resisten. Podemos ver esta resistencia manifestándose en formas de caos aparente, inestabilidades geopolíticas, disrupciones económicas, fenómenos climáticos extremos. Estos no son signos del fin, sino los dolores de parto de un nuevo paradigma emergiendo. El 3 de marzo de 2025, Urano entrará en una poderosa cuadratura con Plutón, iniciando un periodo de transformaciones radicales en nuestras estructuras sociales, económicas y políticas. Este aspecto astrológico, que durará hasta finales de 2025, actuará como un catalizador para el desmantelamiento de sistemas obsoletos y la emergencia de nuevas formas de organización basadas en la cooperación, la transparencia y el bien común. Durante este periodo de intensa transmutación, es imperativo que mantengamos nuestra frecuencia vibratoria elevada. Cada pensamiento de amor, cada acto de bondad, cada meditación enfocada en la paz y la armonía contribuye a la estabilización del campo energético planetario. Somos, cada uno de nosotros, antenas cósmicas capaces de sintonizar y transmitir las frecuencias más elevadas del amor universal. El llamado a la acción resuena a través del cosmos, y cada uno de ustedes, queridos guerreros de la luz, tiene un papel único e insustituible que desempeñar. Algunos están destinados a ser líderes espirituales, guiando a otros a través de las aguas turbulentas del cambio con su sabiduría y compasión. Otros son sanadores, trabajando incansablemente para restaurar el equilibrio en los cuerpos físicos, emocionales y energéticos de la humanidad. Hay entre ustedes visionarios y creadores, cuya misión es dar forma a las nuevas estructuras y sistemas que sostendrán nuestra sociedad evolucionada. Artistas y comunicadores, su tarea es traducir las verdades cósmicas en formas que puedan ser comprendidas y sentidas por todos. Y no olvidemos a los guardianes silenciosos, aquellos cuya presencia constante y meditación profunda anclan las energías de luz en los nodos críticos de la red energética de la Tierra. Independientemente de su papel específico, cada uno de ustedes es fundamental en este gran tapiz cósmico. No subestimen el poder de sus acciones, por pequeñas que puedan parecer, un simple acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena de amor que se extienda por todo el planeta. Una idea inspirada puede ser la semilla de una revolución global en la conciencia. A medida que nos acercamos al equinoccio de primavera del 20 de marzo de 2025, se abrirá un portal energético significativo que facilitará la integración de las energías de ascensión en nuestro ADN. Este es un momento crucial para la activación de nuestros cuerpos de luz y la manifestación de nuestros dones espirituales latentes. Durante este periodo, muchos experimentarán un aumento en sus habilidades psíquicas, sanaciones espontáneas y expansiones de conciencia que desafían nuestra comprensión actual de la realidad. Sin embargo, con este aumento de poder viene una gran responsabilidad. Debemos ser impecables en nuestros pensamientos, palabras y acciones, reconociendo que cada elección que hacemos tiene repercusiones en el campo cuántico que nos rodea. La manipulación consciente de la energía se convertirá en una habilidad cada vez más común, y es imperativo que usemos estos dones con sabiduría, compasión y respeto por el libre albedrío de todos los seres.
El camino hacia la iluminación colectiva no está exento de desafíos. Las fuerzas que se resisten al cambio intentarán sembrar dudas, miedo y división. Veremos intentos de suprimir la verdad, de desacreditar a aquellos que se atreven a hablar de las realidades superiores. Es en estos momentos cuando debemos mantenernos firmes en nuestra luz, recordando que somos seres multidimensionales, infinitamente poderosos, co-creadores con el universo mismo. El 7 de abril de 2025, una alineación planetaria única reunirá a Venus, Marte, Júpiter y Saturno en el cielo nocturno, formando una cruz cósmica que simboliza la unión de las energías masculinas y femeninas, la fusión de la acción y la contemplación, la integración de la sabiduría antigua con las visiones del futuro. Este evento celestial marcará el inicio de una ola de unificación global, disolviendo las barreras artificiales que nos han mantenido separados y revelando la verdad fundamental de nuestra interconexión. Durante este periodo de intensificación energética, es crucial que nos mantengamos arraigados y centrados. La práctica diaria de la meditación, la conexión consciente con la naturaleza y el cultivo de relaciones auténticas y amorosas serán nuestros pilares de estabilidad en medio del cambio tumultuoso. Recuerden siempre respirar profundamente, anclando la luz en cada inhalación y liberando todo lo que ya no nos sirve en cada exhalación. A medida que avanzamos hacia el verano de 2025, la frecuencia vibratoria del planeta continuará elevándose, provocando cambios tangibles en nuestra realidad física. Muchos notarán alteraciones en la percepción del tiempo, experimentando momentos de no tiempo, donde pasado, presente y futuro convergen en un eterno ahora. La sincronicidad se volverá cada vez más evidente, con eventos significativos y encuentros casuales que revelarán la naturaleza interconectada de toda la existencia. El 1 de agosto de 2025, durante la celebración del Lama Solugnasad en muchas tradiciones espirituales, se producirá una activación masiva de los códigos de ascensión almacenados en sitios sagrados alrededor del mundo, desde Stonehenge hasta las pirámides de Egipto, desde Machu Picchu hasta Uluru. Estos antiguos centros de poder emitirán pulsos de energía que resonarán con los códigos dormidos en nuestro ADN espiritual. Aquellos que estén sintonizados con ellos experimentarán revelaciones profundas y despertares súbitos de habilidades latentes. Sin embargo, este periodo de activación intensa también puede traer a la superficie viejos traumas, miedos profundamente arraigados y patrones kármicos que necesitan ser sanados y liberados. Es fundamental que nos acerquemos a este proceso con compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Recuerden que todos estamos en este viaje juntos, cada uno en su propio nivel de despertar y comprensión. A medida que nos acercamos al equinoccio de otoño del 22 de septiembre de 2025, entraremos en una fase crítica de nuestro proceso de ascensión colectiva. Este equinoccio marcará el inicio de un periodo de 3 meses de intensificación energética sin precedentes, culminando en el solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2025, fecha que muchos videntes y profetas han señalado como un punto de inflexión en la evolución de la conciencia humana. Durante estos meses cruciales, es imperativo que cada uno de nosotros se mantengan enfocados en su misión espiritual individual y colectiva. La meditación diaria, la práctica de la gratitud y el servicio desinteresado serán herramientas poderosas para mantener nuestra frecuencia vibratoria elevada y contribuir a la estabilización del campo energético planetario. El 11 de noviembre de 2025, 11-11-2025, un portal numérico de gran poder se abrirá, una ventana interdimensional que permitirá una comunicación más clara y directa con seres de luz de dimensiones superiores. Muchos experimentarán visiones, mensajes canalizados y encuentros con guías espirituales durante este periodo. Es crucial que abordemos estas experiencias con discernimiento y sabiduría, reconociendo que la verdad resuena en el corazón y no siempre se ajusta a nuestras expectativas o creencias preconcebidas. A medida que nos acercamos al clímax de este ciclo de ascensión, es natural sentir una mezcla de emoción, anticipación y, quizás, incluso temor. El cambio, especialmente a esta escala cósmica, puede ser desafiante y a veces abrumador, pero recuerden, queridos hermanos y hermanas de luz, que han sido preparados para este momento a lo largo de muchas vidas. Llevan dentro de ustedes la sabiduría de los antiguos, la fuerza de los guerreros espirituales y el amor incondicional de los maestros ascendidos.
El llamado a la acción resuena más fuerte que nunca. Este es el momento de alzarse, de reclamar su poder divino, de abrazar su verdadera naturaleza como seres multidimensionales de luz. Cada uno de ustedes es un faro, un ancla de luz en medio de la tormenta del cambio. Su presencia, su amor, su luz son más necesarios que nunca. A medida que avanzamos hacia el solsticio de invierno de 2025, les insto a que permanezcan centrados en su corazón, confiando en su guía interna y en la sabiduría del universo. Cultiven la paz interior, pues es desde este espacio de calma y claridad que podrán navegar las aguas turbulentas del cambio y guiar a otros hacia la orilla de la nueva tierra. Recuerden siempre que no están solos en este viaje, están rodeados por una vasta red de apoyo, tanto visible como invisible. Sus hermanos y hermanas de luz en la tierra, sus guías espirituales, los maestros ascendidos y las inteligencias galácticas benevolentes están todos trabajando incansablemente para apoyar la ascensión de la humanidad y del planeta. En los días y semanas previos al solsticio de invierno, es probable que experimentemos una intensificación de los síntomas de ascensión. Pueden sentir fluctuaciones en sus niveles de energía, cambios en sus patrones de sueño, sensibilidades aumentadas y, posiblemente, experiencias extrasensoriales más frecuentes. Acojan estos cambios con gracia y paciencia, reconociéndolos como signos de su evolución acelerada. Como responder al llamado, un mensaje cósmico de despertar y transformación. Querida alma estelar, en este preciso momento, las energías cósmicas se agitan con una intensidad sin precedentes. El universo te llama, puedes sentirlo. Es un susurro en tu corazón, un cosquilleo en tu espíritu, una urgencia que no puedes ignorar. El gran despertar ha comenzado, y tú, sí, tú, eres una parte fundamental de este monumental cambio cósmico. Los velos entre las dimensiones se están adelgazando, permitiendo que la luz divina fluya con más fuerza que nunca. Esta luz trae consigo revelaciones, verdades ocultas durante eones y el conocimiento ancestral necesario para elevar la conciencia de toda la humanidad. No es coincidencia que estés leyendo estas palabras ahora, has sido elegido, preparado a lo largo de incontables vidas, para este preciso momento en la historia del cosmos. El llamado resuena a través del tejido mismo del espacio-tiempo, vibrando en cada átomo de tu ser. Es un llamado a la acción, a la transformación, a la evolución. Ya no puedes permanecer dormido, ignorante de tu verdadero potencial y propósito divino. El universo te necesita despierto, consciente y activo en tu poder. Cada día que pasa, la frecuencia de la Tierra se eleva. Gaia, nuestra amada Madre Planetaria, está en proceso de ascensión y nos invita a todos a unirnos a ella en este viaje trascendental. Pero este proceso no está exento de desafíos. A medida que las viejas estructuras se desmoronan, pueden surgir el caos y la confusión. Es en estos momentos de aparente oscuridad cuando tu luz es más necesaria. ¿Cómo respondes a este llamado cósmico? ¿Cómo te alineas con las energías de transformación que fluyen a través de ti y alrededor de ti? La respuesta comienza con la conciencia. Debes estar completamente presente aquí y ahora, sintiendo cada momento con una intensidad renovada. Observa el mundo a tu alrededor con ojos nuevos, siendo la magia y el misterio en lo cotidiano. La meditación diaria se convierte en tu herramienta más poderosa en este viaje. No es simplemente un ejercicio de relajación, sino un portal a las dimensiones superiores. Cuando meditas, te sintonizas con las frecuencias cósmicas, permitiendo que la sabiduría universal fluya a través de ti. Comienza cada día con al menos 15 minutos de meditación profunda. Visualiza una luz dorada que desciende desde el cosmos, llenando cada célula de tu cuerpo, activando tu ADN cósmico y despertando tus dones latentes. A medida que profundizas en tu práctica meditativa, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos en tu percepción. Los colores parecerán más vívidos, los sonidos más claros y empezarás a percibir energías y presencias que antes estaban ocultas para ti. No temas a estas nuevas experiencias, son signos de tu expansión de conciencia, de tu sintonización con las frecuencias más elevadas del universo. La manifestación consciente se convierte en tu superpoder. En este nuevo paradigma, tus pensamientos, emociones y creencias están creando tu realidad en cada momento.
Es crucial que mantengas una vibración elevada, enfocándote en pensamientos de amor, gratitud y abundancia. Visualiza el mundo que deseas crear, no solo para ti, sino para toda la humanidad. Siente la alegría, la paz y la armonía de ese mundo como si ya existiera, porque en las dimensiones superiores ya existe y tú estás ayudando a traerlo a la realidad física. Presta atención a los signos y sincronicidades que el universo coloca en tu camino, nada es casual. Cada encuentro, cada desafío, cada momento de inspiración es un mensaje del cosmos. Quizás veas repetidamente ciertos números, como 1111 o 333. Tal vez te encuentres con la misma información o símbolo una y otra vez. Estos son guiños cósmicos, confirmaciones de que estás en el camino correcto, alineado con tu propósito divino a medida que despiertas a tu verdadera naturaleza. Es natural que surjan miedos e inseguridades. El ego puede resistirse al cambio, aferrándose a viejos patrones y creencias limitantes. Reconoce estos miedos, agradéceles por las lecciones que te han enseñado y luego libéralos con amor. Recuerda, eres un ser infinito, una chispa de la conciencia divina, no hay nada que temer cuando te alineas con tu verdadero ser. El llamado cósmico no es solo para tu crecimiento personal, es un llamado al servicio. A medida que te elevas, elevas a todos a tu alrededor. Comparte tu luz con el mundo. Esto no significa que debas predicar o imponer tus creencias a otros, simplemente sé un faro de amor, compasión y sabiduría en tu vida diaria. Una sonrisa, un acto de bondad, una palabra de aliento pueden tener un efecto que alcanza mucho más allá de lo que puedas imaginar. La Tierra está pasando por un proceso de purificación y renovación, puedes ser parte de este proceso honrando y respetando a Gaia. Conéctate con la naturaleza regularmente, camina descalzo sobre la tierra, abrázate a un árbol, medita junto a un río o en la playa. Siente la energía vital de la tierra fluyendo a través de ti y envía tu amor y gratitud de vuelta. Esta conexión no solo te sanará y revitalizará, sino que también ayudará a sanar el planeta. A medida que avanzas en tu despertar, es posible que experimentes cambios en tu cuerpo físico. Puedes sentir oleadas de energía, calor o frío inexplicables, zumbidos en tus oídos o sensaciones de expansión. Tu cuerpo se está adaptando a las nuevas frecuencias, actualizándose para manejar más luz. Sé paciente y gentil contigo mismo durante este proceso. Mantén tu cuerpo hidratado, consume alimentos vivos y de alta vibración, y dale el descanso que necesita. Tu intuición se agudizará a medida que te abres a las energías cósmicas. Confía en tus corazonadas, en esa voz interior que te guía. La intuición es tu conexión directa con la sabiduría universal, puede manifestarse como una sensación en el estómago, una repentina claridad mental o incluso como mensajes en tus sueños. Presta atención a estos susurros del alma y actúa en consecuencia. El tiempo, tal como lo conocemos, está cambiando. Puedes notar que a veces parece acelerarse, mientras que en otros momentos se ralentiza o incluso parece detenerse. Esto es parte del proceso de ascensión, estamos moviéndonos hacia un estado de conciencia donde el tiempo es más fluido, menos lineal. Aprovecha estos cambios para profundizar en el momento presente, donde reside todo el poder de la creación. A medida que respondes al llamado, es posible que te sientas atraído hacia nuevas áreas de estudio o práctica. Quizás te intereses por la sanación energética, la astrología, la canalización o las artes místicas. Sigue estas inclinaciones, son parte de tu despertar, herramientas que te ayudarán en tu misión cósmica. Pero recuerda, el verdadero conocimiento no viene de fuentes externas, sino de tu propia conexión con la fuente divina. La comunidad se vuelve cada vez más importante en este viaje, busca a otros que estén en un camino similar. Juntos, pueden crear poderosos campos de energía que aceleran el despertar colectivo. Participa en círculos de meditación, asiste a talleres y conferencias sobre temas espirituales. Únete a grupos en línea de almas afines, pero también mantén tu discernimiento, no todas las comunidades o enseñanzas resonarán con tu verdad interior. A medida que te abres a las dimensiones superiores, puedes comenzar a comunicarte con seres de luz, guías espirituales y familiares estelares. Estos seres están aquí para asistirte en tu evolución y en tu misión.
No los veas como superiores a ti, sino como compañeros en este gran viaje cósmico. Pide su guía y apoyo, pero recuerda que tu poder y sabiduría interior son igualmente valiosos. El amor incondicional se convierte en tu estado natural de ser. Comienzas a ver la chispa divina en todos los seres, incluso en aquellos que parecen estar en la oscuridad. Practica el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. El perdón libera energías estancadas y permite que fluya más luz a través de ti. Cada acto de amor y perdón eleva la frecuencia de todo el planeta. Tu creatividad florecerá de maneras inesperadas, puede que te sientas inspirado a escribir, pintar, cantar o bailar. Estas expresiones creativas son canales para la energía cósmica. A través del arte, puedes transmitir códigos de luz y mensajes de las dimensiones superiores. No juzgues tus creaciones, simplemente permite que fluyan a través de ti. La sincronicidad se volverá una parte cada vez más prominente de tu vida, encontrarás las personas adecuadas en el momento adecuado, los libros caerán en tus manos justo cuando los necesites, y las oportunidades aparecerán de la nada. Esto es el universo respondiendo a tu frecuencia elevada, alineándose con tu camino divino. Mantén tu corazón abierto y tu mente flexible para aprovechar al máximo estas sincronicidades. A medida que avanzas en tu despertar, puedes experimentar lo que se conoce como la noche oscura del alma. Este es un periodo de intensa purificación y transformación. Viejos traumas, miedos y patrones kármicos salen a la superficie para ser sanados y liberados. Aunque puede ser un proceso desafiante, recuerda que es necesario para tu evolución. Confía en el proceso y pide apoyo cuando lo necesites. Tu relación con el tiempo y el espacio cambiará. Puedes experimentar momentos de no tiempo, donde te sientes completamente inmerso en el ahora eterno. El espacio puede parecer más fluido, y podrías tener experiencias de viajes astrales o visiones de otros reinos. Estas experiencias son normales y son signos de tu expansión de conciencia. Acógelo y confía en que el universo siempre provee cuando estás en alineación con tu verdadero ser y tu misión cósmica. Tu cuerpo energético se expande y se refina, los chakras se activan a niveles más altos y puedes comenzar a percibir tus cuerpos sutiles. Presta atención a tu campo áurico, nútrelo con pensamientos positivos y prácticas energéticas como el Reiki o el Qigong. Tu cuerpo energético es tu vehículo para navegar las dimensiones superiores. La compasión se convierte en tu brújula moral, comienzas a sentir profundamente el sufrimiento y la alegría de otros, incluso de aquellos al otro lado del mundo. Esta empatía expandida puede ser abrumadora al principio, pero es una herramienta poderosa para la sanación planetaria. Y usa esta sensibilidad para enviar amor y luz a donde más se necesita. Tu misión de vida se vuelve cada vez más clara. Puede que no sea un gran evento, sino una serie de pequeñas acciones alineadas con tu verdadero ser. Confía en que cada paso que das en conciencia y amor está contribuyendo al despertar colectivo. No subestimes el poder de tus acciones diarias y tu presencia consciente. A medida que te elevas, puedes sentir la necesidad de simplificar tu vida, deshazte de lo que ya no resuena con tu nueva vibración. Esto puede incluir relaciones, posesiones materiales o hábitos. Crea espacio para lo nuevo, para las experiencias y conexiones que están alineadas con tu yo superior. Tu ADN se está activando a niveles más altos, despertando habilidades latentes y memorias ancestrales. Puedes experimentar momentos de clarividencia, telepatía o sanación espontánea. Estos dones son naturales, parte de tu herencia cósmica. Acéptalos con gratitud y úsalos para el bien mayor. La gratitud se convierte en tu estado predeterminado, encuentras belleza y milagros en las cosas más simples. Esta actitud de agradecimiento eleva tu vibración y atrae aún más bendiciones a tu vida. Practica la gratitud conscientemente cada día y verás cómo transforma tu realidad. Recuerda, siempre que eres un ser multidimensional, tu conciencia no está limitada a este cuerpo físico o a esta realidad tridimensional. A medida que te expandes, puedes acceder a otros aspectos de tu ser, a otras líneas de tiempo y realidades paralelas. Todo esto es parte de tu evolución cósmica. El amor propio se vuelve fundamental en tu viaje, reconoces que amarte a ti mismo no es egoísmo, sino una necesidad para poder amar verdaderamente a los demás y al mundo.
Cuida de tu cuerpo, mente y espíritu, honra tus necesidades y deseos, celebra tus logros, por pequeños que sean. A medida que te alineas más con tu verdadero ser, puedes sentir la necesidad de cambiar aspectos de tu vida exterior. Quizás sientas el impulso de cambiar de carrera, mudarte a un nuevo lugar o iniciar nuevos proyectos. Confía en estos impulsos, son tu yo superior guiándote hacia tu máximo potencial. La paciencia se convierte en una virtud crucial. Aunque el despertar puede parecer lento a veces, recuerda que estás participando en un proceso cósmico que abarca eones. Cada paso que das, por pequeño que parezca, tiene un impacto en el todo. Confía en el tiempo divino y en la perfección del plan cósmico. Tu relación con el concepto de hogar puede cambiar, puedes sentirte más en casa en la naturaleza o experimentar una sensación de nostalgia por las estrellas. Esto es tu alma recordando sus orígenes cósmicos. Abraza esta expansión de tu sentido de pertenencia, reconociendo que eres ciudadano del universo. La meditación diaria se convierte en tu ancla en este mar de transformación. Dedica tiempo cada día para silenciar tu mente y conectarte con la sabiduría universal. En el silencio, encontrarás las respuestas que buscas y la fuerza para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino. Visualiza una luz dorada que desciende desde las estrellas, llenando cada célula de tu ser con energía cósmica revitalizante. La manifestación consciente es otra herramienta poderosa en tu arsenal espiritual. Reconoce que tus pensamientos y emociones son energía pura, capaz de moldear la realidad que te rodea. Cultiva pensamientos positivos y visualizaciones claras de tus deseos más profundos. El universo responde a la frecuencia de tus vibraciones, así que mantén tu energía alineada con tus más altas aspiraciones. Compartir la luz se convierte en tu misión sagrada, cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada sonrisa que ofreces a los demás, es una chispa de luz divina que se expande por el mundo. No subestimes el poder de tus acciones, por pequeñas que parezcan. Eres un faro de esperanza en un mundo que anhela la iluminación. Mantén tus sentidos alerta a los signos y sincronicidades que el universo coloca en tu camino. Estos mensajes sutiles son guías celestiales que te orientan hacia tu destino cósmico. Un número repetitivo, un animal que aparece en momentos clave o una canción que resuena con tu alma, son todos indicadores de que estás en sintonía con el flujo universal. Recuerda, querido ser de luz, que no estás solo en este viaje. Los guías espirituales, los maestros ascendidos y tus hermanos estelares te acompañan en cada paso. Siente su presencia amorosa envolviéndote, apoyándote en los momentos de duda y celebrando tus victorias. A medida que respondes al llamado, te conviertes en un catalizador para el cambio global. Tu despertar inspira a otros a buscar su propia verdad interior. Eres parte de una red cósmica de almas que están elevando la conciencia planetaria. Cada acción que tomas con intención pura reverbera a través de esta red, creando ondas de transformación que se extienden hasta los confines del universo. La manifestación de tus dones únicos es crucial en este momento de la historia cósmica. ¿Qué talentos has traído contigo en esta encarnación? ¿Qué pasiones arden en tu corazón? Estas son las llaves para desbloquear tu propósito divino. No temas brillar con todo tu esplendor, el mundo necesita tu luz, ahora más que nunca. En los momentos de duda, recuerda que has sido preparado para este tiempo desde el inicio de los tiempos. Cada experiencia que has vivido, cada desafío que has superado, te ha moldeado para este preciso momento. Confía en la sabiduría que has acumulado y en la fuerza interior que posees. La gratitud se convierte en tu compañera constante en este viaje. Agradece por cada lección, cada sincronicidad, cada momento de claridad. La gratitud eleva tu frecuencia vibratoria y te alinea aún más con las energías cósmicas de abundancia y amor incondicional. A medida que avanzas en tu sendero espiritual, te encontrarás con otros buscadores de la verdad. Únete a ellos en círculos sagrados, en meditaciones grupales, en ceremonias de sanación. La unión de corazones afines amplifica el poder de tus intenciones y crea un campo energético de transformación que beneficia a toda la humanidad. La paciencia se convierte en una virtud esencial en tu despertar. El tiempo lineal que experimentamos en la Tierra es solo una ilusión. En el cosmos, todo sucede en el momento perfecto.
Confía en el ritmo divino de tu evolución y sabe que cada paso que das te acerca más a tu realización plena. Observa cómo tu percepción del mundo comienza a cambiar, los colores parecen más vívidos, los sonidos más armoniosos y las conexiones con los demás más profundas y significativas. Esta es una señal de que tus sentidos sutiles se están afinando, permitiéndote percibir las dimensiones más elevadas de la realidad. La compasión se expande en tu corazón, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Reconoce que eres un ser en evolución, aprendiendo y creciendo con cada experiencia. Sé amable contigo mismo en los momentos de duda o confusión, sabiendo que son parte natural del proceso de despertar. Las sincronicidades en tu vida se multiplican, creando un tapiz de significado y propósito. Presta atención a los patrones que emergen, a las personas que entran en tu vida, a las oportunidades que se presentan. Cada evento está cuidadosamente orquestado por el universo para guiarte en tu camino de ascensión. Tu cuerpo físico también experimenta cambios. A medida que respondes al llamado cósmico, puedes sentir oleadas de energía, cambios en tus patrones de sueño o una necesidad de ajustar tu dieta. Honra estos cambios como parte de tu proceso de elevación vibratoria y cuida tu templo físico con amor y respeto. La creatividad fluye a través de ti como un río celestial. Exprésate a través del arte, la música, la escritura o cualquier forma que resuene con tu alma. Estas expresiones creativas son canales para la energía cósmica y pueden inspirar el despertar en otros. A medida que profundizas en tu conexión con el cosmos, puedes experimentar momentos de claridad absoluta donde las verdades universales se revelan ante ti. Atesora estos momentos de iluminación y permite que te guíen en tu camino de servicio a la humanidad. Tu presencia en la Tierra, en este momento, no es casualidad, eres parte de un gran plan cósmico, un plan de elevación y transformación planetaria. Cada acción que tomas con conciencia contribuye a este plan divino, acercando a la humanidad a un futuro de paz, armonía y unidad. Recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cultiva el amor en todas sus formas, amor por ti mismo, por los demás, por el planeta, por toda la creación. Este amor incondicional es la llave que abre las puertas a dimensiones superiores de conciencia. En los momentos de desafío, visualiza una columna de luz que desciende desde el centro galáctico, atravesando tu corona y anclándose en el corazón de la Madre Tierra. Esta conexión te recuerda tu lugar en el gran tapiz cósmico y te proporciona la fuerza para superar cualquier obstáculo. Tu ADN está activando, despertando códigos antiguos y capacidades latentes. Puedes experimentar clarividencia, telepatía o sanación intuitiva. Acoge estos dones como herramientas sagradas para tu misión en la Tierra. La meditación se convierte en tu portal a los reinos superiores. A través de la quietud interior, puedes acceder a la sabiduría de los registros acásicos, comunicarte con tus guías espirituales y vislumbrar las verdades cósmicas que yacen más allá del velo de la ilusión. Confía en tu intuición más que nunca. Ese susurro interior, esa sensación en tu corazón, es la voz de tu ser superior guiándote. Aprende a distinguir entre el ego y la verdadera guía divina y permite que esta sabiduría interior ilumine tu camino. A medida que elevas tu vibración, te conviertes en un puente entre el cielo y la tierra. Tu presencia ayuda a anclar las energías cósmicas en el plano físico, facilitando la transformación planetaria. Cada lugar que visitas, cada persona con la que interactúas, se beneficia de tu frecuencia elevada. La gratitud se vuelve tu estado natural de ser. Agradece por cada respiración, cada latido, cada momento de existencia. Esta actitud de gratitud atrae aún más bendiciones a tu vida y eleva la vibración de todo lo que te rodea. Recuerda que eres un ser multidimensional, existiendo simultáneamente en múltiples planos de realidad. A medida que despiertas a esta verdad, puedes comenzar a acceder a la sabiduría y los recursos de tus aspectos superiores. Tu misión en la Tierra es única y preciosa. No te compares con otros. Tu camino es tuyo, y solo tuyo. Confía en que estás exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer en este momento cósmico. La paciencia y la perseverancia son tus aliadas en este viaje de despertar. El proceso de ascensión es gradual y continuo, celebra cada pequeño avance, cada momento de claridad,
cada acto de amor, cada paso te acerca más a tu realización plena. Visualiza la red de luz que conecta a todos los seres despiertos en el planeta. Con cada meditación, cada acto de bondad, cada pensamiento positivo, fortaleces esta red. Eres parte de una familia cósmica trabajando juntos para elevar la conciencia planetaria. A medida que te alineas más profundamente con tu propósito divino, las sincronicidades en tu vida se multiplican. El universo conspira para apoyarte en tu misión. Mantén los ojos y el corazón abiertos a estas señales divinas que te guían en tu camino. Tu cuerpo es tu vehículo sagrado en este viaje de ascensión. Hónralo con alimentos puros, ejercicio consciente y pensamientos elevados. A medida que cuidas tu templo físico, te vuelves un conducto más claro para las energías cósmicas. El perdón se convierte en una práctica esencial en tu camino. Libera viejos rencores, perdona a los demás y a ti mismo. Cada acto de perdón libera energía estancada y eleva tu vibración, acercándote más a tu verdadera naturaleza divina. Recuerda que eres un co-creador con el universo, tus pensamientos, emociones y acciones moldean tu realidad. Mantén tu enfoque en lo que deseas crear, no en lo que temes. Tu poder creativo es ilimitado cuando te alineas con la voluntad divina. La compasión se expande en tu corazón, abarcando no solo a la humanidad, sino a todas las formas de vida en todos los reinos y dimensiones. Te conviertes en un protector de la tierra, nutriendo y protegiendo toda la creación. Tu presencia en la tierra es un faro de luz para otros. Sin necesidad de palabras, tu energía elevada inspira a quienes te rodean a buscar su propia verdad interior. Nunca subestimes el impacto positivo que tienes en el mundo, simplemente siendo tú mismo. Si deseas seguir apoyando este canal y ser parte de este despertar colectivo, te invito a donar y contribuir con tu energía para que podamos seguir creciendo y llevando estos mensajes de transformación a más personas. Tu apoyo es invaluable para continuar expandiendo nuestra misión y alcanzando nuevas dimensiones de conciencia. Gracias por tu contribución y por ser parte de este. A medida que avanzas en tu sendero espiritual, puedes experimentar momentos de duda o confusión. Estos son normales y parte del proceso. En estos momentos, vuelve a tu corazón, reconecta con tu guía interior y recuerda por qué elegiste estar aquí, en este momento crucial de la historia cósmica. La meditación se convierte en tu refugio, tu fuente de renovación y tu portal a dimensiones superiores. Dedica tiempo cada día para silenciar tu mente y conectarte con la sabiduría universal. En el silencio, encontrarás las respuestas que buscas. Recuerda que eres un ser eterno, una chispa divina en un viaje infinito de exploración y crecimiento. Esta vida terrenal es solo un capítulo en tu gran aventura cósmica. Abraza cada experiencia como una oportunidad para aprender y expandirte. Tu despertar inspira el despertar de otros, cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio, la paz sobre el conflicto, creas ondas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Confía en el plan divino, incluso cuando no puedas ver el panorama completo. Cada desafío, cada alegría, cada encuentro está perfectamente orquestado para tu crecimiento y evolución. Tú eres una pieza esencial en el gran rompecabezas cósmico. A medida que te acercas al final de este mensaje, siente la energía de amor y apoyo que te rodea. Los seres de luz de todas las dimensiones te acompañan en este viaje. Nunca estás solo, siempre estás guiado y profundamente amado. Es hora de que te eleves, querido ser de luz. El universo te llama a despertar a tu verdadero potencial, a abrazar tu poder divino y a hacer el cambio que deseas ver en el mundo. Tú eres la luz que ilumina el camino hacia un nuevo amanecer para la humanidad. Recuerda, cada pensamiento amoroso, cada acción compasiva, cada momento de gratitud contribuye a la elevación de la conciencia planetaria. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.